me inicié en alguna ocasión, ya he dicho, ¿no?, que pues mi padre montaba en bicicleta en aquellos tiempos como se podía. Y a los 7 años, pues bueno, ya empecé a salir con él, ¿no?, pues por aquí, por el pueblo y demás. Y ya a los 8 años empecé a correr en las escuelas de aquí de ciclismo de Novelda, en la Peña Atlético de Madrid, que entonces estaba. Y bueno, éramos bastantes chavales y de pronto pues se me dio bastante bien el tema de la bici y bueno, pues conseguimos también triunfos y pues aquello pues lógicamente fue enganchándome y he seguido en el ciclismo pues ya año tras año, ¿no?, pasando categorías, luego a cadetes, después a juveniles, ya metí en amateur, en el cual fiché por Kelme, el equipo un poco decano de aquí de la comunidad, yo creo que de España. Y bueno, tuvimos la mala suerte de aparecer la dichosa Operación Puerto un poco en el ciclismo, que un poco ensombreció todo este gran deporte y a mí me pilló en una época en la cual era la edad clave para pasar a profesionales. Y no pude porque bueno, el equipo pues desapareció por diferentes motivos y bueno, te pilló ahí en un stand-by en el cual pues cuando se volvió a reagrupar un poco todo o a organizarse todo, yo ya en teoría pues bueno, pasaba a ser un poco más mayor, estábamos hablando a lo mejor con 25 años, ¿no? Aún así continué en las filas de Comunidad Valenciana, que pasó a llamarse años después lo que era el Kelme anterior, y hasta que cumplí 28 años y bueno, pues dije que ya pensé que tenía lógicamente que organizar mi vida, que era difícil el pasar a profesional, siempre lo ha sido, pero se complicaba mucho más. Y de allí, bueno, yo años antes había sacado un curso de quiromasaje y demás, me gustaba, cada vez pues, un poco me especializaba mucho más. Y dejé la bicicleta, empecé un año en el equipo amateur en el que estaba y de allí pasé a la selección española. Tuve la oportunidad de entrar en la selección española. Empecé con la pista y de la pista luego pasé a la ruta. Ya hice todo el año con ellos en ruta y el que estaba actualmente el seleccionador nacional era un excorredor profesional del equipo Banesto, el que actualmente soy Movistar, ¿no? Y bueno, en aquel entonces entraba el sponsor Telefónica, entraba el sponsor Movistar y habían hecho una reestructuración en el equipo de personal y necesitaban gente. Entonces este hombre a mí me vio trabajar, le gustó mi forma de trabajar y me propuso y me dijo, oye, ¿no te gustaría probar o intentar? Y digo, hombre, pues por supuesto. Lo primero, de hecho, me lo tomé como un poco como broma, como diciendo, ¿cómo no me va a interesar, ¿no? Pero me parecía algo muy difícil el poder acceder al equipo profesional, al equipo de mis sueños, yo creo que de todo el mundo. Al final el equipo de Perico, el equipo de Indurain. Y por suerte, pues bueno, mantuve una conversación con el gerente, con el manager del equipo, le mandé unos currículums, luego más adelante volví a comentar y tuve la suerte de que decidieron probarme ese año y desde entonces, desde 2011 fue cuando me incorporé con ellos y estoy con ellos actualmente. La selección española únicamente, por ejemplo, nosotros nos juntamos para campeonatos europeos o campeonatos del mundo, que han sido ahora recientemente en Imola, en Italia. Por todo el tema este del COVID, iban a ser en Suiza, pero bueno, la delegación suiza pues no lo permitía allí las competiciones y al final afortunadamente se ha podido sacar en Italia, ¿no? Un circuito semicerrado, un poco al público, con unas características especiales y pudimos hacer con la selección. Ahora lo que con el equipo estamos, al final de la temporada hemos tenido 3 meses de parón y tenemos ahora pues todo muy concentrado. Se han reestructurado fechas y se van a solapar ciertas competiciones unas con otras, ¿no? Este sábado empieza el Giro de Italia y en 2 semanas de aquí en adelante empezará la Vuelta a España, con lo cual coincidirá el final del Giro con el inicio de la Vuelta. Todo esto, aún tengo compañeros que están compitiendo en Bélgica y en diferentes competiciones en el resto, también en Francia y demás, o sea que ahora mismo está todo muy concentrado. Son muchísimas personas en la empresa, hay que movilizar muchísimos vehículos
y luego intentar economizar, porque lógicamente las competiciones, si se hacen en Bélgica y a la semana siguiente resulta que o a los 4 días está en Francia, pues a lo mejor mucho o parte del material que se lleva ya a Bélgica no regresa a España, sino que se trata de quedarse ya allí. Entonces hay un trabajo arduo detrás de personas que se encargan un poco de encajar cada peón en su sitio. Evidentemente no has tenido la cercanía del público, eso es lo principal, ¿no? Yo creo que incluso en tele se habrá podido ver, salvo en 4 etapas esporádicas, yo creo que incluso la última, la contrarreloj, donde sí se había esa masificación de gente en el puerto y demás, pero normalmente, tanto en llegadas como en metas, siempre ha estado muy acotado y la gente no ha tenido acceso al ciclista, ni a nosotros, ni a ningún vehículo. Era muy difícil, cosa que antes tenías que estar muy pendiente un poco del corredor, de intentar un poco incluso protegerlo y que no se le hiciese tarde hasta para firmar, porque desde el mismo autobús hasta el control de firmas había muchísima gente, ¿no? Eso yo creo que es el principal inconveniente que se ha visto. Bueno, luego el inconveniente general de que hay un riesgo añadido con el tema del COVID, de eso no podemos olvidarnos, y hay que extremar precauciones, pues eso, pues con lavado de manos, con las mascarillas, intentar minimizar contactos, dejar ese 1,5 metros, 2 metros de distancia. Ha sido complicado, pero nos tenemos que adaptar todos. El Tour es, dijésemos, lo más importante del ciclismo, o en la piedra angular del ciclismo, ¿no? Entonces, para todos los equipos y a nivel de sponsor es una repercusión social muy grande. Entonces, interesaba mucho de que se pudiese hacer, y se tenía mucho miedo de que el COVID evitara que pudiésemos hacer esa competición, ¿no? Entonces, por suerte la hicimos. Nosotros presentamos un bloque lo más potente posible, y la verdad que Enric es un chaval joven con 25 años y con la veteranía también de Alejandro, que ya no vamos a descubrir quién es Alejandro, pues ha podido acabar en el 5.º puesto, y sobre todo con la sensación de que ha ido a más y a mejor. Eso al final es un futuro esperanzador. El Tour es, dijésemos, lo más importante del ciclismo, o en la piedra angular del ciclismo, ¿no? Entonces, para todos los equipos y a nivel de sponsor es una repercusión social muy grande. Entonces, interesaba mucho de que se pudiese hacer, y se tenía mucho miedo de que el COVID evitara que pudiésemos hacer esa competición, ¿no? Entonces, por suerte la hicimos. Nosotros presentamos un bloque lo más potente posible, y la verdad que Enric es un chaval joven con 25 años y con la veteranía también de Alejandro, que ya no vamos a descubrir quién es Alejandro, pues ha podido acabar en el 5.º puesto, y sobre todo con la sensación de que ha ido a más y a mejor. Eso al final es un futuro esperanzador. Y bueno, para la gente que no tenga muy claro tu función en el equipo, ¿podrías explicarle por las tareas, las principales tareas que realizas a diario? Sí, bueno, me podía extender bastante, pero no, muchas veces la gente lo que le choca es que cuando hablas tal, oye, pues es el masajista ¿no? Pues o tal. El masaje es parte de una función, ¿no? Nosotros, pues al final, los auxiliares nos encargamos de, antes de que bajen los corredores, pues que esté todo preparado en el comedor, ya sea a nivel de cereales, si tienen que sacarle pasta, si tienen que sacarle pechugas, todo que sea de una calidad y en el momento justo, porque es fundamental. Y luego, aparte, preparar, por ejemplo, los vehículos antes de ir a carreras. Si sale una etapa con lluvia, hay que prever que haya en el vehículo de té caliente. Si sale una etapa con muchísimo calor, pues hay que prever que tengamos hielos y medias con hielos para que los corredores bajen un poco la temperatura corporal. Visualizar previamente a la etapa los puntos en los cuales tienes que ir a dar agua y habituallarlos. Buscarte la manera para que mientras ellos hacen eso y tú haces esos puntos, llegar a meta y poder lógicamente preparar mochila de meta por si hay un control o hay una victoria, tienen que subir a podium, porque al final hay que cumplir ciertos protocolos. La tele manda mucho, y cuando termina una carrera a lo mejor hay 10 minutos de realización, y en esos 10 minutos tú tienes que tener al corredor listo. Si no, al final se pierde mucho, y es donde vienen luego las broncas, ¿no? Hay que estar ahí, hay que hacer un trabajo rápido y bien hecho, ¿no? Y luego, aparte, pues cuando termina, lógicamente intentar recoger toda la ropa sucia, nos encargamos un poco de lavársela, entregarla limpia para que al día siguiente la tengan otra vez disponible.
lógicamente el masaje, que llegamos, es donde más tiempo invertimos y donde si se puede estar 1 hora con cada corredor, siempre se trata de estar mínimo 1 hora con cada corredor, ¿no? Un poco que es un momento de paz, es el momento donde ellos también se tienen que desestresar y demás, y luego pues bueno, pues estar allí pendiente, pues cualquier cosita que suele surgir, hacemos reuniones internas también para ver cómo va desarrollándose un poco el día, lo que puede venir, anticiparnos a ciertas cosas. Al final son cositas que hay que estar pendiente de muchas cosas, no solo el masaje. Al haber menos público, de hecho lo que se ha intentado es las zonas de avituallamiento hay unas zonas delimitadas en las cuales se le pasa la bolsa de comida, que no suele ser hacia mitad de etapa, ¿no? Entonces, esas zonas, la policía del país, en concreto, en este caso en el Tour los gendarmes, trataban de acotarla para que no hubiese público, porque normalmente antes, al final, la zona de avituallamiento es una zona donde la gente puede enseguida obtener souvenirs. ¿Por qué? Porque el corredor coge las bolsas y las tira. Ahora se está intentando concienciar, de hecho leía una noticia también que van a intentar evitar, pues eso, que de hecho desde hace un par de años los corredores ya no suelen tirar los residuos que quedan, sino se los suelen guardar y hay unas zonas específicas en las cuales se tiran y luego ahí la gente los recoge. Pero claro, la bolsa de avituallamiento o un bidón que sobra o demás, la gente quiere ese recuerdo, ¿no?, de esos corredores. Y se acumulaba mucho público. Entonces, en eso sí que se nos ha facilitado, porque claro, la gente también está muy concienciada. O sea, antes se te arrimaban mucho más y ahora la gente respeta mucho más y mantiene un poco la distancia, ya por nosotros y por ellos. Yo ahora precisamente vengo de hacer 60 días fuera de casa, continuos. Normalmente es la primera vez que he hecho tantos días fuera de casa continuos debido un poco al COVID, ¿no? Porque se ha intentado mantener una burbuja de protección que nosotros hablamos, bueno, ya hablamos todo el mundo de burbujas, ¿no? Pero al final empezamos a competir en agosto y un poco desde agosto ese bloque que ha hecho Tour y que luego hemos ido de concentración, e intentar evitar a casa porque al final en casa es cuando es más fácil relajarse y donde sueles tener mucho más contacto, pues lógicamente pues con familiares o con alguien, entonces es mucho más fácil contagiarse, ¿no? Entonces eso era un peligro añadido y por lo que te digo, lo que te comentaba antes, el Tour era principal y había que proteger para intentar llegar lo mejor posible. Ahora yo he llegado a casa, si no pasa nada no le pasa nada a ningún compañero, están distribuidos de tal manera de que yo ahora tengo unos 15 días en casa hasta que iré a Vuelta a España, si tenemos la suerte de que se haga la Vuelta a España, porque tenemos el país un poco revolicado. Entonces, si se hiciera Vuelta a España, pues haríamos ahora, ya te digo, en 15 días, iríamos a Irún, que es de donde sale Vuelta a España, y haríamos todo el mes o 27 días estamos fuera y volveríamos hacia el 10 de noviembre o una cosa así. Esos serían un poco mis próximos destinos. Normalmente en una temporada normal, en estas fechas ya estaríamos terminando el año. Hacia principios de octubre se termina el año. Pero ya te digo, como es este año tan especial, pues bueno, hay que hacer lo que se pueda. Yo creo que el ciclismo es de los deportes que más exposición tiene. Son los más peligrosos a la hora de contagiarnos y quizás los que más tememos de que puedan evitar que podamos realizar nuestro trabajo. Al fin y al cabo es un trabajo. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo es lo que nos gusta, pero es un trabajo, ¿no? Y te digo esto porque al fin y al cabo nosotros estamos una vuelta por etapas, sale de una ciudad, llega a otra, pasa por muchas otras, la gente puede acercarse, no puedes limitar a la gente que se te acerque, que esté en un puerto, que te grite, que te dé su aliento y eso hoy en día pues estamos viendo a las autoridades sanitarias, ¿no?, que el virus se puede contagiar por esto y demás. Cada día estamos en un hotel. Cada hotel pues tienes que confiar un poco en que pues al final los servicios de desinfección se hayan hecho, que tus medidas, aunque hayan sido todas las correctas, pues no puedes minimizar el riesgo, cero no existe. Entonces nosotros pues también continuamente estamos pasando PCRs, cada 7 días, por ejemplo, en el Tour hemos pasado PCR para comprobar que no había ningún contagio y algún contagio que ha habido de algún otro equipo que ha tenido, han tenido la mala suerte. Bueno, la mala suerte son las medidas que habían. La persona que da positivo
justamente con el que ha tenido contacto con quien ha hecho habitación y demás, también lo derivan a casa para hacer esa cuarentena. Aunque luego han habido muchos PCRs que son falsos positivos. Pero bueno, hay que acatar la norma. Yo creo que es un año o año y medio especial. Vamos a esperar o a confiar en que lógicamente volveremos a nuestra normalidad. Y mientras tanto, lo que digo, hay que adaptarse. O sea, esto en la vida siempre, como en todo, tenemos que adaptarnos. Y entre todos se hará más fácil todo. Si nos respetamos los unos a los otros, seguro que la normalidad se hará más normal, válgame la redundancia, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando tengamos la suerte de tener una vacuna o intentar tener controlado un remedio para esto que no sea tan drástico, pues ojalá volvamos siempre pronto a hacer lo que nos gusta. Saludo desde aquí la familia, mi familia, lógicamente mi círculo cercano y demás, son los que también sufren mucho el distanciamiento, ¿no? Para nosotros este tipo de trabajo, los que estamos fuera tanto tiempo, el tener el apoyo de tu familia. Yo ahora recientemente he sido padre, tengo un nene de 7 meses y se ha hecho duro porque lógicamente, por suerte hoy en día tenemos videollamadas, entonces los ves y tal, pero se hace duro. Entonces, gracias también a mi mujer, los padres, o sea, mis amigos, suegros, en fin, toda la familia en general, un poco que siempre está ahí, que te apoya, que sabe que aunque no estés en ciertos momentos claves, de una forma no física, pero está, ¿no? Eso es importante. Y saludar de aquí también un poco a esa grupeta maravillosa que se llama la TR de aquí de Novelda, que está creando una afición de la leche y que, pues eso, que adelante.